Muy buenas tardes con todos nuestros participantes. Le damos la más cordial bienvenida desde el Ministerio de Salud y la Dirección de Infosalud. El día de hoy tenemos este importante tema de telecapacitación, causa de las infecciones respiratorias agudas. Está a cargo del doctor Mario Danilla Dávila, quien es jefe del Servicio de Neumología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Además, es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para nosotros es un gusto tenerlo con nosotros en esta importante ponencia. Antes de iniciar esta telecapacitación, les pedimos a todos nuestros participantes que se registren en el link de asistencia que vamos a enviar en este momento a nuestra sala Zoom y asimismo que se conecten a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse y compartan Telesalud Minsa Telecapacitaciones en donde estamos saliendo en vivo. Muy buenas tardes, doctor Mario Danilla. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Quedamos atentos a Bueno, su exposición. muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre causa de las infecciones respiratorias agudas. Es interesante, especialmente porque estamos en la época de invierno o de bajas temperaturas y las infecciones respiratorias son una patología común que vamos a estar presentando o que se van a estar presentando en este momento. Cuando hablamos, ya le habíamos dicho la vez pasada, cuando tuve oportunidad también de compartir algo sobre este tema, de que las infecciones respiratorias agudas pueden incluir desde un resfrío común, una gripe, o también podríamos estar hablando de una infección respiratoria incluyendo al COVID-19 o incluso a una neumonía. Lo primero que hay que recordar cuando queremos hablar de infecciones respiratorias y veamos a través del tiempo es que las infecciones respiratorias siempre se van a presentar cada año y como verán esta tendencia que se ve en curvas en los años anteriores, siempre las infecciones respiratorias van a ser más frecuentes en la época de invierno o en las épocas frías para nosotros, como son los meses de julio, agosto, de repente, principalmente. Lo otro que hay que recordar es que las infecciones respiratorias agudas en niños no solo viene como infección respiratoria aguda, sino que estas infecciones respiratorias agudas también guardan cierta relación con un incremento significativo en esta época de los síndromes obstructivos bronquiales agudos o incluso con el asma. Y hay una tendencia a incrementarse en estas épocas del año. Cuando vemos la curva reportada hasta la fecha semana 32 por el Ministerio, en estas temporadas bajas, estamos viendo que estamos cumpliendo casi la curva de todos los años, con un incremento significativo de casos de niños menores de 5 años en estas últimas semanas. Y probablemente vamos a tener un repunte en estas siguientes semanas, considerando que la temperatura se hace más fría en algunas regiones del país. Lo otro que tenemos que tener claro es que quizás la influenza, que es el más común probablemente germen que vamos a tener en algunas épocas del año, cuando hablamos de influenza no estamos hablando de un solo tipo, es lo primero que tenemos que aclarar. A veces la pregunta nos dicen, doctor, ¿por qué he hecho más de una infección respiratoria? Yo me vacuné y nuevamente estoy haciendo mi gripe, me estoy resfriando. Y lo primero que hay que recordar es que cuando hay varios tipos de influenza, hay una influenza tipo A, la influenza tipo A H1N1, la H3N2, existe una influenza tipo B, o sea, hay más grupos de virus que nos pueden afectar en una misma época. Y es por eso que las personas pueden hacer más de un episodio de infección respiratoria aguda en épocas de invierno. Cuando tratamos de ver qué virus están relacionados a estas infecciones respiratorias y vemos los virus no influenza, el primero que aparece entre ellos grupo sería el virus sincicial respiratorio.
es un virus que se está incrementando en las últimas semanas. También tenemos los más comunes rinovirus, tenemos también adenovirus, tenemos parainfluenza 1, parainfluenza 2 o parainfluenza 3. En otras palabras, ya en este número ya estamos nombrando casi 10 causantes de problemas virales y según reporte del Ministerio de Salud, estos se están presentando en esta temporada en forma creciente. En otras palabras, cuando hablamos de causas de infección respiratoria aguda relacionados a virus, no solo estamos pensando en influenza, sino también en los otros virus que pueden causar síntomas similares. ¿Cómo está la tendencia a la neumonía en niños y mayores y mayores de 60? La tendencia también hacia el incremento. Recuerden que cuando hablamos de infección respiratoria aguda estamos refiriendo desde un resfrío hasta probablemente una neumonía. Y cuando estamos viendo las curvas de presentación en las últimas semanas, es que hay un repunte significativo, pero este repunte de infecciones tipo neumonía está en incremento mucho mayor en los niños menores de 5 años. Entonces, la población, deberíamos recordar que estas son la población de mayor riesgo en esta época fría, aquellos niños menores de 5 años, de hacer episodios de neumonía. En cambio, en el grupo de mayores de 60, pareciera como que en el año fuera más o menos estacional. Es cierto, incrementamos un poquito en esta época y estamos tendiendo a incrementar, pero siempre se va a estar presentando episodios de neumonía mayor de 60 años, lo que significa que con ellos debemos estar en cuidados durante todo el tiempo del año. Luego, cuando estábamos tratando de ver, porque hay que tenerle importancia a este cuadro, es que hay defunciones por neumonía y sí se está incrementando discretamente con relación al año 2023 el número de defunciones en comparación al mismo periodo, ya que bien en el año 2003 a esta época debían tener más o menos 738 y ahora tenemos 909, lo que nos está indicando que hay un discreto incremento en los casos de neumonía y también en los casos de mortalidad por neumonía. Entonces, eso indica que debemos comenzar a tomar mayor previsión en esta época del año. El otro grupo que también pasa al grupo de infección respiratoria, en este caso sería el COVID. El COVID, a veces me preguntan si el COVID, ya no hay COVID. No, el COVID está ahí. Es un COVID poco más benigno, es un COVID con menor contagiosidad, de repente con menos causa de letalidad, pero está presente. Constantemente monitorea el Ministerio de Salud y vemos que tenemos casos de COVID confirmados en forma constante. Pero lo que llama la atención es que estos grupos de personas que están haciendo COVID actualmente, la mayoría están en el grupo entre adultos o seguido de los adultos mayores y en tercero los jóvenes. Por suerte, el COVID, como afectación directamente al grupo profesional niños, es todavía bajo, pero sí es importante en los adultos y adultos mayores. Hasta la semana más o menos 25, cuando se ve un repunte de cómo está, en las últimas 13 semanas, existe una población determinada de casos, de casi menos menos 60 casos en forma constante que se están presentando de COVID a nivel nacional. Hay un promedio de 10 hospitalizaciones por semana en forma constante por semana. O sea, siempre tenemos COVID, no está muy alto todavía, pero es constante. El número de defunciones también es bien bajo, estamos hablando de un promedio de casi 2 defunciones por semana, también es bajo, lo que nos está indicando que la letalidad por esta enfermedad es baja, pero eso no equivale a que nosotros vamos a perder de vista este grupo de enfermedades y estar vigilantes, ¿no? Como siempre se está haciendo a nivel del ministerio. Y para saber cómo estamos yendo en las últimas semanas, la positividad, porque siempre se hace monitoreo de muestra, la positividad de casos de COVID está con discreto incremento
a nivel poblacional, pero todavía no es muy significativo. Por algo curioso, empezando el año sí tuvimos un pico importante de casos de positividad, ¿no? Pero ahora está un poco todavía bajo, pero con una tendencia a incrementar, especialmente por la época fría. Pero lo que más llama la atención es el incremento también significativo que estamos teniendo de casos positivos para influenza. O sea, la influenza se está convirtiendo en un caso casi constante en los últimos meses que se está presentando en nuestro medio, especialmente la positividad que está confirmando que es por influenza, la causa de la infección respiratoria. Pero el otro virus que también tiene importancia y que hay que tomarlo en cuenta, es el virus sincicial respiratorio. Este virus sincicial respiratorio sí ha tenido un incremento significativo en las últimas semanas y es probablemente uno de los virus que más está predominando como positivo entre la comunidad. Entonces, hay que recordar que tenemos más de un virus y que estos virus pueden estar cambiando en un lugar a otro. Entonces, si ya tenemos, como el tema de hoy es hablar sobre la causa, entonces deberíamos recordar un poco cuál es la dinámica de transmisión de la enfermedad. Entonces, primero, siempre tiene que haber huéspedes susceptibles, y los huéspedes susceptibles generalmente son los niños menores de 5 años y, y las personas mayores de 60 años. Hay un momento en el que se produce la infección, la persona tiene un tiempo de incubación hasta aparecen los primeros síntomas, también llamado periodo a veces de latencia, y cuando ya el paciente se hace sintomático, tiene un transcurso de la enfermedad hasta llegar a la cura o resolución del proceso. Hay que recordar que la persona que tiene capacidad, especialmente en estos procesos virales, la contagiosidad o transmisibilidad de enfermedad, se está produciendo incluso antes de aparecer los primeros síntomas de enfermedad. Entonces, hay que recordar eso. Entonces, cuando alguien tiene una enfermedad determinada, debe avisar a las personas en el entorno que tiene esta enfermedad, si tiene COVID, si tiene algún tipo de enfermedad, para que las otras personas tengan la previsión de ser evaluados o estar más vigilantes si presentan síntomas similares al caso, en este caso que le llamamos caso índice de enfermedad. Entonces, para que se produzca este tipo de infección respiratoria, primero tiene que haber agente, el agente lo tenemos, son los virus, tenemos el virus influenza, el sincicial respiratorio, el COVID, y tenemos todos esos gérmenes patógenos que pueden generar neumonía. Tenemos una fuente que generalmente son, en este caso, son la fuente principal, vienen a ser las personas, los seres humanos que tienen enfermedad, tiene una puerta de salida, una transmisión, una puerta de entrada, que generalmente es la vía respiratoria o vía digestiva, y un huésped potencial, que como les he dicho, generalmente son las personas menores de 5 años, los mayores de 60, o aquellos que tengan un grado de inmunodeficiencia. Hay que recordar que siempre va a haber un caso infeccioso y ese caso infeccioso lo que hace es infectar a otras personas. Este caso infeccioso, al infectar a otras personas, estas personas, de acuerdo a su sistema inmunológico o a su defensa, pueden o no desarrollar la enfermedad y también ser contagiosos a otra persona. Es lo que sucede acá, que viene a ser la transmisión de enfermedad. Tenemos un caso 1, que es que a 2, y esos 2, si contagiaran a 2 más, serían 4, y así comienza la cadena epidemiológica. Es por eso que cada vez que tengamos un caso, hay que tratar de tomar las medidas para que ese caso principal o caso índice no logre contagiar o transmita la enfermedad a otras personas. Los brotes de enfermedad van a tener en función a la cantidad de enfermedad que hay en la población, depende básicamente de cuántas personas susceptibles, ¿no? O personas en riesgo tengamos. Si el total de la población inmune, si la población total de la población estaría inmune, si, o sea, si todos tuviéramos vacuna contra influenza, neumococo, COVID, probablemente reduciría sustancialmente la posibilidad de contagio en la comunidad. Y esto es importante, porque son una de las medidas que debemos adoptar nosotros. Siempre va a haber agentes, ya hemos dicho, son múltiples los agentes, siempre va a haber huéspedes, que generalmente son las personas susceptibles, y un ambiente que da las condiciones. Muchas veces las condiciones ambientales son el factor de riesgo para que esta enfermedad se pueda propagar con cierta facilidad. Entonces, pero también depende de la gente. Cuando tuvimos el COVID en su momento más importante, es que era
dependía de que el COVID había sido mucho más patógeno al inicio, era mucho más contagioso, hay que, era más, tenía capacidad de infectar mayor, era más virulento y su poder de invasión era mucho más rápido, de penetración a diferentes tejidos. Entonces, estas características cuando no se COVID se estuvieron en el pico. Actualmente, por suerte, el COVID ha bajado estas características, pero tenemos otros microbios, virus que pueden estar alterando y que en cualquier momento se puede presentar. Es por eso que tenemos que estar en una vigilancia constante de todos los casos con probable posibilidad de infección respiratoria aguda. Entonces tenemos un periodo de incubación y el periodo de enfermedad, ¿no? Esencialmente, cuando el paciente está infeccioso, está enfermo, es donde tenemos mayor precaución, porque en eso se hace contagioso con casi todas sus secreciones, ¿no? El periodo de incubación, eso depende básicamente del estado inmunológico del huésped, la cantidad de infección que hemos recibido. Por eso, si una persona está expuesto, hay que dar un tiempo menor de exposición para evitar ser contagiado con mayor cantidad de microbios. Y en la fase de enfermedad es importante, porque no todas las personas que hacen infecciones respiratorias hacen síntomas clínicos floridos, sino que hay algunos que pueden pasar subclínicos o asintomáticos. Y esos a veces son preocupantes porque puedes estar asintomático, pero todavía puedes contagiar. Es por eso que cuando alguien sabe que tiene una enfermedad, por más leve que sea, debe evitar el contacto con otras personas para evitar la contagiosidad, ¿no? La severidad de transmisión de una infección varía según el agente, en este caso el huésped y el huésped, ¿no? O sea, cuál es mi sistema inmunológico y cómo estoy preparado para recibir a la enfermedad. En el huésped también depende de los antecedentes genéticos. Cuando tengamos enfermedades de inmunosupresión, vamos a tener mayor riesgo. Las características inmunológicas, si he recibido vacunas o no, las inmunizaciones, el estado nutricional. Ya está claro que la desnutrición va asociado a mayor riesgo de infecciones respiratorias o cuando la calidad de alimentación no es muy adecuada, ¿no? Y también depende si hemos tenido exposición previa a la gente. Actualmente ya hemos estado expuestos al COVID, nos hemos defendido, tenemos un sistema inmunológico que está más o menos despierto, por lo tanto, el grado de daño puede ser menor, pero eso no quita de que estos virus tengan la capacidad de mutar o cambiar en el tiempo, razón por la cual es necesario estar haciendo vacunaciones en forma constante, especialmente cuando se trata de influenza o COVID. Hay que recordar que por donde tengamos secreciones, suele ser la puerta de salida de los microbios, sea nariz, boca o secreciones, urinario, digestivo, razón por la cual hay que tener cuidado cuando la persona está infectada de sus secreciones para evitar contagiarnos. Y las vías de entrada, generalmente la más común es la vía respiratoria, razón por la cual cuando una persona está enferma debe evitar toser, estornudar, todo eso ya que propaga por vía aérea, la vía más común. La otra puede ser por contacto si tocamos secreciones de personas que han estado enfermas y luego nos tocamos el rostro, la cara, la nariz y nos estamos autoinoculando nosotros la misma enfermedad. El reservorio, y eso también hay que tener en cuenta, el principal reservorio que tenemos actualmente es la población de seres vivos, ya que aloja a veces crónicamente estas enfermedades y es donde va cambiando constantemente en el tiempo, ¿no? El reservorio puede ser un humano, también pueden ser los animales en menor cantidad. Hay que recordar, y los géneros animados es cuando básicamente tenemos contacto, que sería la forma. Pero en el animal hay que tener en cuenta que nosotros ya hemos tenido algunas gripes que vienen de animales, como la famosa gripe aviar o viene la gripe porcina que hemos tenido en algunos momentos. Por lo tanto, también tenemos que estar atentos, especialmente el Ministerio está en la vigilancia de cómo está yendo las gripes aviares o gripes en animales, porque también pueden ser susceptibles de ser contagiados en algún momento. Entonces, la pregunta es, ya que el tema es causas, ¿cuáles son factores en la incidencia de infección respiratoria? La primera tenía que ver condiciones del medio ambiente también. Hay que recordar que cuando hay mayor contaminación atmosférica y contaminación domiciliaria, existe más riesgo de tener infecciones respiratorias.
Cuando hay hacinamiento, ya que la distancia entre persona y persona se hace tan corta que cuando una persona se enferma, los otros que pueden ser susceptibles pueden contagiarse rápidamente y eso es un factor de riesgo para que se comience a generar incluso una pequeña epidemia. También depende de la humedad y higiene ambiental. Cuando en los ambientes mucho mayor humedad, como la que tenemos ahorita, esto es un factor de riesgo, o como le llamamos higiene ambiental, necesitamos saber cómo está la contaminación ambiental, que es la basura y una serie de cosas, que también desechos, cómo eliminamos, todo hay que tomar en cuenta, porque puede haber contagiosidad a ese nivel, ¿no? Y en nosotros ahorita estamos trabajando mucho en este tema de la causa de infección respiratoria, porque estamos en la estación fría, especialmente en invierno, y las bajas temperaturas son factores de riesgo para generar mayor infección respiratoria. O sea, el ambiente también juega un papel importante en esta enfermedad. Pero también depende de la disponibilidad y eficacia de los servicios de atención sanitaria. Es por eso que se están dando charlas con intención de que el personal de salud y los establecimientos de salud estén preparados para atender en forma eficaz y tener la exposición del personal para ver esta enfermedad dentro de las personas que vienen a atenderse en el establecimiento. También depende de las medidas de prevención y control de la infección aplicada. ¿Qué medidas de prevención y control se están dando a nivel local, a nivel del hogar, a nivel de escuelas, a nivel comunitario? También depende de los programas de inmunización, cómo estamos con la vacunación. Los establecimientos de salud tienen que procurar que se cumplan con el programa de vacunación, ya que cuando los niños están vacunados, tienen menos riesgo de infección respiratorias y de complicaciones. También depende del acceso al establecimiento de atención sanitaria. Hay que recordar que en Lima de repente es mucho más asequible llegar, pero hay que recordar que en las provincias a veces hay distancias muy largas entre la casa o vivienda de la persona y el establecimiento de salud. Eso hace que a veces no sea un acceso muy fácil. Hay que tratar de ver que la mayoría de población tenga acceso, especialmente los niños y las personas ancianas. También depende de la capacidad de aislamiento del caso índice. Lo ideal sería pues, que cuando una persona tenga una infección respiratoria aguda en un ambiente determinado, en un hogar, tengamos la capacidad de aislarlo y que no esté directamente en contacto con el resto para poder evitar que el resto se contagie de personas, ¿no? Pero eso debe depender de la capacidad que tengamos, ¿no? Hay que recordar que cada vez el hacinamiento es mayor, digamos en Lima, la gente tiene a veces alquiler solo un cuarto, ese cuarto a veces se convierte en toda la habitación completa para todos, tanto como sala, cocina, lo que hace que estemos totalmente hacinados y con riesgo de que si alguien se enferma, todos nos contagiamos al mismo tiempo, ¿no? Pero también hay factores del huésped que hay que trabajar. Ya hemos dicho que le dan, ¿no? Los niños y los ancianos. Pero también deberíamos actuar tratando de dar un tipo de políticas o consejos referente a no consumo de tabaco, alcohol, ya que esto aumenta el riesgo de infecciones. Tratar de explicar que las comorbilidades, o sea, si eres diabético, hipertenso, coronares, si tienes enfermedad pulmonar crónica, si tienes fibrosis pulmonar, asma, todos que tengan comorbilidades, que estas comorbilidades estén controladas y que sean evaluadas para evitar que sean factor de riesgo de tener mayor enfermedad. También depende de su capacidad de transmitir la infección, ¿no? Se significa como capacidad de toser, expectorar que tienen las personas, del estado inmunitario del huésped, del estado nutricional, ya hemos recalcado, y si ha tenido infecciones anteriores o concurrentes por otros agentes, ¿no? Hay que recordar que cuando más, a veces ya no tengamos un sistema de defensa porque ha estado expuesto anteriormente a ciertos microbios, también tenemos capacidad de responder un poco mejor, ¿no? Pero también depende, muchas veces, la causa de infección de las características del agente patógeno, ¿no? El modo de transmisión, casi todas las infecciones respiratorias, el modo de transmisión principal va a ser por vía aérea. Entonces, siempre que tengamos una persona que tose, estornuda, o, o grita, o lanza, o habla muy fuerte, y que lance la posibilidad de lanzar gotitas o microgotas al espacio, nosotros nos podemos contagiar. Hay que verificar que esta persona cuando tose, estornude
se cubra la boca para evitar contagiar. Depende de la transmisibilidad, ¿no? Qué tan contagioso es el virus. A veces, cada vez cambian, a veces es más transmisible, menos transmisible. También depende de la virulencia del germen y depende de la carga microbiana, o sea, el tamaño inocuo, o sea, la cantidad de microbios que hemos recibido. Una cosa es recibir un microbio, otra cosa es recibir 10, de repente 100 o 1000 microbios, dependiendo de la carga. Cuando más cerca estemos en contacto con personas enfermas y estemos recibiendo cargas, eso nos puede condicionar que pueda romper nuestro sistema inmune y comenzar a tener nosotros también la enfermedad. Generalmente, cuando estamos en infección respiratoria aguda, las causas pueden ser desde una rinofaringitis, la famosa faringitis, las amigdalitis, una traqueitis, laringitis, todo, y laringitis, traqueitis o CRUD, ¿no? O sea, todo lo que es infección de vía aérea alta, pero también pueden ser infecciones de vía aérea inferior. Cuando se trata de rinofaringitis, los virus principales que están incluidos en esta rinofaringitis, generalmente, es el virus incisional respiratorio, ¿no? Hay que tener, después vienen los rinovirus y la parainfluenza. En otras palabras, estamos viendo que estos virus que sabemos que están predominando en nuestro medio son los capaces de producir este tipo de procesos. Pero no es uno solo, son varios. Acá tenemos una rinofaringitis, virus incisional respiratorio, rinovirus, parainfluenza y los virus de la gripe, o sea, influenza A, B o C y adenovirus. Entonces, existe más de un microbio que nos puede causar una rinofaringitis. Pero cuando tenemos una faringitis o amigdalitis, muchas veces ya deja de ser un proceso de tipo viral, generalmente ya va a ser un proceso de tipo bacteriano. Y ahí generalmente tenemos estreptococo hemolítico, otros micoplasma, otros gérmenes que también ya nos pueden comenzar a afectar. Hay incluso clamidia, miren, Yersinia, o sea, ya son bacterias las que nos pueden afectar cuando ha pasado el proceso viral. Pero también los virus tienen la capacidad de generar este tipo. Y generalmente son los mismos de siempre, ¿no? Son la influenza, rinovirus y toda esa familia, ¿no? La laringitis también, cuando a veces tiene esa laringitis, incluso el Kruger, ese ahogo que tienen los niños, muchas veces puede ser causado por procesos virales. Después ya puede haber una infección bacteriana en forma secundaria y cuando generalmente nos referimos a la laringotraqueitis, ya no se trata muchas veces de la influenza, sino de parainfluenza. Y existen varios tipos de parainfluenza, de tipo 1, 2, 3 y 4. Generalmente la 1 y 2 es la que más nos está preocupando, que pueda generar una laringitis aguda o laringotraqueitis. También puede ser causado por el virus incisional respiratorio. He tenido oportunidad de ver por COVID también algún grupo de pacientes que han hecho este problema de laringitis, pero otros menos comunes son a veces son el sarampión, ¿no? O la influenza. El resfriado común siempre se va a dar más en menores de 5 años, cuando tienen bajo peso al nacer, el no uso de lactancia materna, el niño que no está vacunado, el niño que está expuesto a tabaco pasivo, especialmente en hogares donde padres o madres o hermanos mayores fuman, o cuando el niño generalmente hace su resfrío cuando asiste a lugares de alta concentración. Generalmente los niños cuando van a guarderías es donde vamos a comenzar a ver que también se contagian con cierta facilidad, ¿no? Y el hacinamiento de la vivienda. La faringitis o amigdalitis, su mayor frecuencia es entre 5 y 15 años. Recuerden que son los más frecuentes ver a los pacientes con problemas de amígdalas, generalmente estacional también, en meses de frío del año, y contacto con personas con faringoamigdalitis. Hay que tener cuidado. La faringoamigdalitis no es propia de uno solo. También puede uno al toser estar contagiando a otra persona y estos gérmenes ser transmitidos a la otra persona y comenzar a hacer la infección y luego la enfermedad. Hay que tener cuidado cuando tengan asistencia a guardería, colegio. Generalmente en épocas de infecciones respiratorias agudas se recomienda que los niños, personas que están infectadas, traten de no asistir a los colegios o las guarderías para evitar contagiar al resto de compañeros de clase generalmente, ¿no? También las infecciones respiratorias van asociadas
no solo a una mala alimentación, también a nivel socioeconómico bajo, o cuando hay lugares con un deficiente saneamiento básico. Es por eso que también la municipalidad y todo el sistema tiene que funcionar para comenzar a disminuir el riesgo de infecciones respiratorias. Hay un grupo de pacientes, ya habíamos comentado, que tienen alto riesgo ya no solo de hacer enfermedad, sino de complicar. En ellos tenemos los niños, generalmente los menores de 5 años, pero especialmente los menores de 2 años, los adultos a partir de 60 y especialmente mayores de 65, pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, cardiovasculares, hematológicas, pacientes que tienen un grado de inmunosupresión porque toma medicamento para ello, o pacientes que tienen inmunosupresión secundaria a VIH. Ojo con las mujeres embarazadas y mujeres en las primeras 2 semanas postparto, puerperio inmediata, o al grupo de pacientes que tienen obesidad mórbida. Siempre la obesidad mórbida es un factor de riesgo de tener complicaciones cuando hacen enfermedad. Y hay que tener cuidado con los pacientes que están institucionalizados, especialmente estamos hablando de penales, donde hay una gran posibilidad de transmisión de enfermedad. El factor de riesgo para una infección grave por virus sincicial respiratorio, que es un virus que está ahorita en boga en nuestro medio, es generalmente los niños, los prematuros, los que tienen comorbilidad y pacientes que tienen malnutrición, tabaquismo pasivo o hacinamiento en el hogar. O sea, casi se repiten estos factores de riesgo que son para influenza, los mismos para virus sincicial respiratorio. Por eso que las medidas que adoptemos para influenza o cualquier tipo de virus van a ser aplicables para el resto también. Pero hay factores de riesgo de hacer neumonía en el adulto. La neumonía en el adulto va en función, primero, a si tiene enfermedades pulmonares crónicas, si es que es fumador, el consumo de alcohol, si es que tiene un índice de masa corporal bajo, si tiene enfermedades cardiovasculares asociadas, si es una insuficiencia cardíaca, si es diabético, tiene enfermedades hepáticas. En otras palabras, es muy importante que las personas mayores de 65 años que tengan cualquier tipo de comorbilidad trabajen en ello para que esté controlada y no sea factor riesgo de mayor complicación. Otros factores de riesgo son aquellas personas que tienen de hacer neumonía, son aquellos que tienen ya cáncer, ¿no? Personas con cáncer que tienen cuidado. Pacientes que tienen riesgo de aspiración. Aspiración o es aquel paciente que cuando tiene epilepsia, Parkinson, una enfermedad neurológica de base, puede hacer una aspiración gástrica de esas secreciones y que vayan a la vía respiratoria y esto poner en riesgo al paciente. Hay que recordar que todos los pacientes con inmunosupresión, empezando desde los VIH, hasta el tratamiento corticoideo, enfermedades reumatológicas o cualquier tipo de inmunomoduladores, hay que tener cuidado porque tiene riesgo de infección, ¿no? Igual que los pacientes con insuficiencia renal. Los pacientes con insuficiencia renal crónica, en diálisis, también tienen alto riesgo de infecciones de tipo respiratorio. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de infecciones respiratorias, la vamos a dividir siempre en superiores e inferiores. Superiores son la faringitis, el resfriado común, y de repente una inferior desde una bronquitis hasta una neumonía como tal. La infección puede ser leve, leve, pero también puede convertirse en una enfermedad grave. O sea, las enfermedades pueden ser desde muy leve, casi asintomática, hasta convertirse en una enfermedad grave que incluso puede tener el riesgo de muerte en algún tipo de pacientes cuando tiene comorbilidad o tiene unas complicaciones adicionales, ¿no? Entonces, algunas cosas que recomienda ya el Ministerio son aspectos a tener en cuenta. En enfermedades de la vía respiratoria superior, dice, son un grupo de enfermedades más frecuentes. Es lo que más vamos a tener en toda la población. Y hemos dicho, los de mayor riesgo son los niños menores de 5 años y las personas mayores de 60. Algo que hay que recordar, que la mayoría son de etiología viral. Por lo tanto, no se recomienda o no requerirán antibióticos. Lo que pasa es que al inicio es viral. Hay que controlar ese proceso viral para que este proceso viral no evolucione
y se convierta en un proceso bacteriano que ya merite el uso de antibióticos. Eso lo recalcamos mucho porque la gente acostumbra a tener un proceso viral recién inicial y recurren a las farmacias o otros establecimientos para recibir antibióticos y lo que está creando es una resistencia bacteriana a ciertos fármacos, ¿no? Usualmente la mayoría de estos pacientes solo requieren tratamiento de soporte, una buena hidratación, reposo generalmente, ¿no? En cambio, las enfermedades de las vías inferiores, que si bien son grupos menos frecuentes, pero son las que más nos complican. Cuando ya tienes problemas de bronquitis, que puede generar espasmo, cuando ya se está ahí retención de secreciones y ya está haciendo un cuadro tipo neumónico, las neumonías en personas mayores de 60 y menores de 5 tienen alto riesgo de mayor complicación y mortalidad, por lo tanto hay que detectarlo precozmente. Algunas veces, según su estado de gravedad, requiere incluso hospitalización o una referencia oportuna. Para ello, el personal de salud en los establecimientos, cualquiera de ellos que nos encontremos, debemos estar atentos a conocer los estados de gravedad o signos de alerta que nos puedan ayudar a tomar decisiones y que el paciente sea atendido en un establecimiento de mayor complejidad o que pueda resolver el problema, ¿no? Aunque el mayor porcentaje, también incluso de las vías inferiores, son virales, algunas de estas pueden virar rápidamente a bacteriano y hay que dar el tratamiento oportuno de antibióticos cuando se necesite, ¿no? Este grupo de infecciones respiratorias inferiores son los que están causando mayor mortalidad y eso es importante a tomarlo en cuenta. ¿Por qué nos interesa todo esto? Porque generalmente la mayoría de personas que tienen infección de vías respiratorias, generalmente infecciones respiratorias altas, generalmente, si son agudas, pues pueden ser altas o bajas, tienen síntomas muy comunes, ¿no? Secreción nasal, tos, dolor de garganta, dolor de oído, difonía, tiraje, estridor, o sea, al inicio, todos los síntomas pueden incluso ser un poco confusores, razón por la que hay que poner mucha atención para tratar de ver a qué nivel es la infección y cuál podría ser el causante. Para eso hay que hacer una historia adecuada con el paciente, especialmente, o con el familiar, si en caso se trata de niños. Ya habíamos dicho, hay factores de riesgo para este tipo de infecciones. La primera, la contaminación por humos de combustión de compuesto orgánico. Con otras palabras, la contaminación ambiental. En realidad, en Centro Lima o varios lugares del país están, donde hay ciudades, hay una gran combustión por generalmente combustibles diésel o gasolina que contaminan el ambiente y eso aumenta tu riesgo de infección. También está la exposición al humo de tabaco, pero también existe hacinamiento, ¿no? O personas que todavía en algunos lugares, por cuestiones económicas, todavía tienen unas cocinas que no son totalmente adecuadas y que generan mucho humo, y especialmente dentro del hogar o dentro del ambiente de la casa, ¿no? Hay que tener estilos de vida, higiene adecuada. Primero, a veces, cuando a la persona no le dan una lactancia materna exclusiva, especialmente los primeros 6 meses de vida, cuando los niños tienen vacunación incompleta o está ausente. Sabemos que por esto a veces la pandemia fueron años que fueron difíciles hacer una completa vacunación, pero ahora existen campañas constantes para realizar una vacunación completa de los niños y hay que estar atrás de ello para poder asegurar que su riesgo de infección respiratoria disminuye. Hay que enseñar la práctica de lavado de manos en todo momento, especialmente desde niños hay que enseñarle que haga lavado de manos, especialmente en los colegios, los establecimientos, y las personas que trabajamos en salud deberíamos ser los primeros en practicar esto de lavado de manos para generar una costumbre y evitar nosotros mismos ser personas como vectores tratando de hacer contaminación cruzada con otras personas o llevando estos microbios a las casas, ¿no? Hay que tener cuidado cuando se tiene asistencia de guarderías, verificar siempre que en las guarderías si hay niños enfermos, estos deberían estar en su domicilio para evitar contagiar al resto de niños. Y hay que ver, cada vez que tengamos personas enfermas, hay que mantener al margen.
Muchos de mis pacientes ahora que vienen personas ancianas dicen, doctor, si yo estaba bien, pero vino mi nieto que estaba resfriadito y me contagió. Hay que tener cuidado. Si ya tenemos personas mayores de 65 años que están en casa, hay que evitar que los niños que están enfermos tengan contacto de forma directa, si no, ellos se van a contagiar y muchas veces son ellos los más débiles con relación a este tipo de infección. Hay factores hereditarios genéticos, hay pacientes que tienen inmunodeficiencia, tenemos pacientes que tienen incluso fibrosis quística o problemas. Todo aquel paciente que tenga dificultad para eliminar secreciones o tu sistema inmune no esté adecuado va a ser un factor de riesgo para este tipo de infecciones. Y generalmente uno puede hacer una neumonía mucho grave, en el caso de niños, cuando son menores a los 6 meses, son prematuros, hay que tener cuidado. Si que tenemos una desnutrición moderada severa, hay que recordar que hay muchas madres incluso tan enfermas, tienen tuberculosis o otras enfermedades, y tienen niños que nacen ya con una desnutrición moderada severa, hay que tener cuidado, hay que hacer una buena alimentación con ellos, hay que tener cuidado con pacientes que tienen infección por VIH o enfermedad cardíaca congénita, ya que estos predisponen a neumonías mucho más graves, ¿no? A no olvidar, y eso me parece que hay que repetirlo, el bajo nivel socioeconómico, el bajo nivel educativo de la madre. Por lo tanto, no solo cuando hablamos de infección nos estamos refiriendo al virus o a los microbios, sino también a las políticas que tengan que ver con mejorar el nivel educativo de la madre o del cuidador, ya que cuando mejores tienen mejor grado de educación, menos riesgo de infección también se están teniendo, ¿no? Hay que tener en cuenta los signos y signos de alarma en el niño, especialmente porque esto nos hace prevenir que tenga neumonía o también nos hace prevenir que el niño se complique con riesgos de mortalidad, ¿no? Uno de ellos es si el niño lo notamos que tiene dificultad para respirar. Dicen que la madre rápidamente detecta cuando el niño tiene dificultad, ¿no? Pero hay que estar atento el resto de la familia también. Cuando el paciente tiene, dice, taquipnea, o sea, la frecuencia respiratoria del niño se comienza a incrementar. Si veo que el niño está como jadeando y tratando de respirar unas veces, esto indica que puede estar indicando ya dificultad respiratoria. Cuando aparecen tirajes, o sea, esos hundimientos, cuando uno ve la televisión, dice cuando se hunde su barriguita, se le hunden las costillitas, los espacios intercostales, si hay hundimientos o la parte superior del tórax, esos tirajes nos están indicando que el niño tiene cierta dificultad para tomar el aire. También cuando escuchamos en el pulmón que el niño comienza a silbar, los sibilantes o el estridor o quejido, entre otros. Cuando los niños tienen ya presencia de sibilantes, estridor, quejido, significa que está presentando algún grado de obstrucción. Dependiendo del nivel de la obstrucción, si es alta, por ejemplo, un estridor, y si fuera más baja, van a tener la presencia de sibilantes. Otro signo de alarma importante es la fiebre. Por lo tanto, hay que ver si hay persistencia de fiebre, especialmente más de 48 horas de inicio de tratamiento. Hay que estar atrás de cómo va la fiebre en el niño, por lo tanto, debe estar monitoreando ello. También otro dato importante en los niños es si el niño deja de comer, ya tiene dificultad para beber, para lactar, e incluso presenta vómitos en forma frecuente, ¿no? También hay que estar atentos, ya sería mucho más compromiso probablemente, si hay compromiso del sensorio, o sea, ya el niño, que ustedes ya lo conocen, se vuelve más irritable o tiene marcada somnolencia o tiene una ausencia de sonrisa social, como dicen, no está muy relacionado o el niño piensa ya tener convulsiones. Esto es importante, ya que un niño con infección respiratoria aguda no solo va a ser un proceso de neumonía, sino puede ser incluso hasta meningitis, hay que tener cuidado. Si el niño no mejora o empeora a pesar del tratamiento recibido, hay que acudir de inmediato a cualquier establecimiento de salud para buscar una atención. El manejo de un niño debe ser integral para reducir las complicaciones por infección respiratoria y el uso racional de antibióticos. Lo ideal sería proteger. ¿Y cómo estaría protegido? Con una lactancia materna exclusiva, especialmente los primeros 6 meses de vida, y una alimentación complementaria adecuada. Hay que prevenir
lavarnos la mano, higiene de manos. Hay que tener agua segura de saneamiento básico, especialmente agua y desagüe. Vacunación completa para todo tipo todo tipo de enfermedades que le están según su carnet de vacunación y su edad. Reducción de la contaminación del aire doméstico. Deberíamos tener una política pues, de disminuir un poco esta combustión o tener lugares donde se produzca quemas que todavía o humos que esto está alterando el medio ambiente, ¿no? Manejo ambulatorio, establecimiento de salud sería adecuado, o el tratamiento y seguimiento dependiendo del grado de complejidad que tenga el niño, ¿no? Entonces, como el tema de las causas, no podemos terminar hablando de las principales causas, pero aunque ya las hemos dicho, pero queremos recordar es que quede claro que cuando hablamos de causa de infección respiratoria no estamos refiriendo a un solo microbio, a un solo virus. Estamos hablando de gran cantidad de gérmenes que se pueden presentar. Es por eso que debemos estar atentos. No es que yo me ponga una vacuna y ya no voy a tener enfermedad. No. Por decir, hay niños menores de un mes, generalmente pueden haber virus, desde adenovirus, enterovirus, hay bacterias, Streptococcus aureus, Streptococcus hemolítico, Escherichia coli, gran negativo. Conforme va pasando la edad, comienzan a aparecer gérmenes como Streptococcus pneumoniae declinare, que son los más comunes que vemos en los pacientes, el virus incisional respiratorio. En otras palabras, tenemos un grupo grande de microbios, virus primero, que son los primeros que van a afectar, y luego bacterias, que pueden ser los causantes de problemas, razón por la cual hay que tener que actuar en forma preventiva para evitarnos complicaciones, ¿no? Si va subiendo la edad, van apareciendo más Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, que son los más comunes para nosotros, para todos los que como gérmenes comunes, y la mayor cobertura que se da es para estos tipos de microbios, ¿no? El virus incisional respiratorio, influenza, que para influenza, que aparecen a partir de los 4 años y que generalmente más tenemos vacuna para la influenza. Y no olvidar el coronavirus, que no es otra cosa que el COVID, que ya lo hemos tenido en nuestro medio como una causa probable también de esta etiología. En otras palabras, las causas de estas enfermedades puede ser una serie importante de virus o bacterias, dependiendo la condición de la persona y la edad de la persona. Y en el 2024, para que vean, ya que estamos hablando de causas, estos son los reportes que hemos tenido. En el mes de más o menos de junio, el MINSA reportaba todos los casos que hemos tenido de infección respiratoria aguda y las causas de virus. Y hemos tenido influenza A, influenza B, adenovirus, parainfluenza, rinovirus, virus incisional respiratorio e incluso el virus del COV-2 que viene a ser el COVID. En otras palabras, existe un sistema de vigilancia epidemiológico del Ministerio que está dando claramente cómo se van comportando los virus y cómo se van presentando. Y este es importante porque nos hace a nosotros saber bajo qué condiciones o qué exposiciones vamos a tener en el transcurso del tiempo. Ahorita, en esta época de temporadas frías, es la época donde mayor cuidado deberíamos tener y tomemos todas las medidas para preventivas que sean necesarias. Hay que recordar que hay una serie de intervenciones según el momento de la transmisión, ¿no? Si al momento de la infección hay que hacer tratamiento antibiótico, si hay contaminación ambiental y si hay presencia de fomite. Fomite viene a ser cuando la persona tos, estornuda y salpica. Esas gotitas que caen sobre superficie son fomites. Esos fomites también tienen capacidad de contagiar. Por eso que hay que hacerse una adecuada limpieza, desinfección e incluso esterilización cuando sea necesario. Hay que recordar que el reservorio de estas infecciones generalmente es persona animada, generalmente un ser humano, pacientes, pero también el personal de salud puede ser un reservorio de enfermedades y puede transmitir, razón por la cual nosotros específicamente deberíamos tener la capacidad de saber si estamos enfermos para no exponer a los pacientes de nuestras enfermedades. Realizarnos las inmunizaciones que sean correspondientes y hay que recar, generalmente, si hay portadores sanos, tratar de evaluarlo, ¿no? Hay que tener un ambiente libre de fomitos, con una limpieza,
y el equipo instrumental que utilicemos debemos tratar de buscar una adecuada desinfección e esterilización. En caso de la puerta de salida, la prevención es básicamente eliminar adecuadamente o tomar todas las precauciones de eliminación de todos los desechos que tenga la persona, ¿no? Si el paciente tiene gotas, contacto, mira, precaución estándar, uso de guantes, bota, mascarilla, todo lo necesario y básicamente no olvidar que una de las maneras más importantes de nosotros evitar que los huéspedes puedan caer estas enfermedades es a veces utilizando medidas de protección respiratoria. Ya cuando una persona está enferma y sabemos que tiene algún tipo de enfermedad, usaremos una mascarilla para poder evitar ser contagiados, ¿no? Cumplir con nuestras inmunizaciones y eso nos previene para evitar infecciones a largo plazo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, a usted por esta excelente ponencia tan importante. Ha estado con nosotros el doctor Mario Danilla Dávila del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, dando pues el día de hoy el tema de ponencia causa de las infecciones respiratorias agudas. Agradecemos a todos los participantes y vamos a dar lectura a las preguntas que se encuentran en nuestra sala Zoom y también en nuestro canal de YouTube. Doctor, a continuación, ¿cómo se puede diferenciar entre una infección respiratoria y el COVID propiamente dicho, ya que ambas tienen tanta similitud? Claro. Sí, las dos son enfermedades muy similares. Quizás en el inicio el COVID tenía este problema de la pérdida del olfato, que era una forma de gusto, era una forma más fácil de diferenciar. Pero ahora puede tener mucha similitud con los síntomas de vía respiratoria alta. Lo más importante para ello es saber si hay personas que han tenido la enfermedad cerca. Por eso lo que tenemos que estar haciendo es el monitoreo de saber si hay infecciones respiratorias asociadas a qué microbios. Actualmente el COVID es bajo, lo que tenemos es más virus sin sistema respiratorio e influenza. Entonces, lo que asumimos es que la mayoría de microbios que están haciendo vía respiratoria asumen que es virus sin sistema respiratorio. Pero es difícil de distinguirlo en estos momentos entre una y otra enfermedad. Asumimos que es una enfermedad viral porque son síntomas inespecíficos, pero no hay algo específico para cada uno de ellos. Gracias por la respuesta, doctor. Nos pregunta Nelly, ¿cuánto tiempo sabré si el dispositivo oxigenatorio dio resultado en el paciente? Bueno, si una persona depende qué dispositivo oxigenatorio estamos dando, ¿no? Pero generalmente todo dispositivo que usamos de oxígeno debe ser valorado con oximetría, alguna manera para saber que la oxigenación es adecuada, pero en mayor de los tiempos, en 24 o 48 horas, debemos cambiar, depende del sistema, si es que no es adecuado. Gracias. Acá indican también, doctor, muchos de nuestros colegas estamos diagnosticando con neumonía en el 80% de los casos. ¿Son neumonías o se tratan de otra bacteria o de otro virus en el SARS-CoV-2? Ya. Cuando catalogamos neumonía, estamos catalogando que es una persona que tiene una infección respiratoria en el pulmón y que hay microbios. Lo que no estamos indicando es qué microbio hay. La mayoría de neumonías en sus inicios pueden ser virales, pero si ya hay secreciones verdes, fiebre alta y todo lo indica y que ha pasado más de 2 o 3 días, ya estamos asumiendo que posiblemente sea bacteriana. Siempre lo más común es que se trate en la comunidad, que se trate de Streptococcus o Haemophilus influenza como gérmenes más común. Lo que hay que ver en la historia del paciente es si esa persona ha estado hospitalizada o no, si tiene otra comorbilidad, otras infecciones graves como diabetes, consumo de alcohol, enfermedad renal crónica. Todos los factores asociados pueden predisponer a que los gérmenes puedan ser diferentes unos que otros. Por eso que tenemos que tener una historia clínica adecuada para poder catalogar al paciente, especialmente si el paciente tiene enfermedades crónicas. Los pacientes con enfermedades crónicas, al ser pacientes multitratados, generalmente predominan en ellos los gérmenes gram negativos. Y eso puede ser de Pseudomonas, Klebsiella, otros tipos gram negativos, lo que significa que nosotros podemos distinguir que este grupo de pacientes a veces no está haciendo solo una exacerbación de su enfermedad pulmonar crónica, sea un EPOC, sea una fibrosis, o pacientes que tienen bronquiectasias por secuela de TB generalmente, ¿no? Entonces, la historia clínica es importante para ver en qué paciente estamos nosotros tratando, ¿no?
Gracias por la respuesta, doctor. Aquí indican cuándo se debe sospechar del virus sincitial. Y bueno, el virus sistema respiratorio ahorita se está presentando como un resfrío común o una infección de vía respiratoria alta. Es común en nuestro medio porque ha aumentado este virus con relación a la influenza. Probablemente tengamos de más que influenza, tenemos virus sistema respiratorio, pero los síntomas son similares a cualquier enfermedad viral. No es que va a tener un síntoma especial que lo va a distinguir un virus de otro. Todos son muy similares. Bien, agradecemos, doctor, por su presencia, por esta importante telecapacitación el día de hoy. ¿Cuál sería su recomendación final para todos los participantes? Bueno, la recomendación, como siempre, primero hay que tener en cuenta que hay personas que tienen mayor factor de riesgo, los niños menores de 5 años y todas las personas mayores de 60, todas las personas que tengan un grado de comorbilidad o enfermedad de fondo o pacientes que están inmunosuprimidos. Todos ellos deberían ser evaluados y tener la posibilidad de poner sus vacunas en forma adecuada para evitar hacer enfermedad. Y cuando se tiene a alguien enfermo en casa, hay que tener las medidas de aislamiento, un lavado de manos y usar respirador dependiendo de la condición del paciente. Después hay que cuidarnos todos, nada. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a usted, doctor, y también nuestro agradecimiento especial al Hospital Nacional Arzobispo Loaiza por la organización de esta telecapacitación. Agradecemos a todos y cada uno de los participantes y recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Compartan esta importante ponencia con el resto de los colegas profesionales de la salud. Que tengan una linda tarde y sobre todo un lindo fin de semana. Nos Muchas vemos hasta gracias. otra oportunidad. Nos vemos, doctor. Gracias. Vamos a agradecer a Diana Carolina Aguilar, gracias a Ángela Marín, que nos está escribiendo, a Edith Ayala. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en estas telecapacitaciones. Gracias a la licenciada Ángela Lee Marín. Muchas gracias. Gracias también a Elsa Amparo Chirinos, que nos escribe en nuestro chat de la sala Zoom. Gracias a Elsa Bardales Canazas. Muchas gracias por seguirnos todos los días. Silvia Delgado, muchas gracias. Gracias, José Luis. Cuyikush Alvarado, muchas gracias. Que tengan un lindo fin de semana todos y cada uno de ustedes. Nos estamos viendo el día lunes para otra nueva telecapacitaciones. Recuerden visitar nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones.